Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos a través de las Escrituras, enseñando verdades bíblicas en profundidad para cambiar la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Está bien, me alegra ver a todos de nuevo hoy y siempre nos gusta dar una bienvenida especial a las personas que no han estado aquí antes, pero hay demasiados de ustedes hoy para que siquiera intente encontrarlos, pero nos alegra. Que estén aquí, vengan de donde vengan. Y nuevamente, para aquellos que se unen a nosotros en televisión, siempre nos gusta dejar en claro que simplemente no somos confesionales. No estamos asociados con nadie, simplemente esperamos enseñar la palabra de tal manera que cualquiera y todos puedan leerla y entenderla, y por supuesto nada nos emociona más que cuando escriben en ese sentido, que por primera vez en su vida están disfrutando de su Biblia. Recibimos tantas cartas que dicen algo en este sentido. Lo que solía estar cubierto de polvo, ahora lo estamos desgastando. Y por supuesto, eso es lo que creemos que debería ser la Biblia. Debería estar simplemente desgastada. Periódicamente deberías tener que ir y conseguir una nueva. Así que de todos modos, nos alegra que te hayas unido a nosotros. Y hoy vamos a estar viendo la carta de Pablo a Timoteo. Vamos a comenzar en el capítulo 1. Y siempre nos gusta dar un poco de contexto. Cada vez que comenzamos un nuevo libro o una carta. Y recuerda que las epístolas anteriores de Pablo, las epístolas que normalmente llamamos las epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritas durante una prisión. Eso evidentemente lo superó al obtener una absolución utilizando su propia experiencia como abogado para sí mismo, y durante el tiempo de su libertad escribe 1 Timoteo y Tito, y notaremos que ambos son casi iguales, porque ambos tienen el mismo propósito. Timoteo, por supuesto, va a estar a cargo de las iglesias y las pequeñas congregaciones en el área de Éfeso, en Asia Menor, mientras que Pablo escribirá a Tito con la idea de cuidar las iglesias en la pequeña isla de Creta. Así que, como entiendes, estas no son epístolas de prisión per se, pero están escritas en ese tiempo entre su primera y segunda prisión. Entonces, cuando es arrestado por segunda vez, tal vez un año o dos después, está en prisión y esperando su martirio, y en ese momento escribirá 2 Timoteo, y así al estudiar 2 Timoteo, será en ese contexto que él ahora sabe que su tiempo ha llegado a su fin, y ahora se da cuenta de que el Señor no va a venir en su vida. Ahora confío en que todos se den cuenta de que a lo largo del ministerio de Pablo, él honestamente pensaba que el Señor vendría por la iglesia durante su vida y habló al respecto durante todo ese tiempo. Pero ahora, por supuesto, para cuando llega a su segunda prisión, ya no hace ese tipo de afirmaciones. De nuevo, recuerda que Timoteo y Tito van a ser escritos principalmente como pastores o líderes de la iglesia, porque después de todo, aunque no hay jerarquía en las primeras congregaciones de Pablo, todavía tenía que haber alguien a cargo de mantener el orden, y como veremos aquí, incluso en nuestros programas de hoy, la admonición de estar constantemente alerta contra las enseñanzas falsas. Ahora, no pienses que la falsedad es solo de hoy. El cristianismo ha estado enfrentándose a esto desde el primer día, y esa es, en consecuencia, su admonición. No te dejes engañar, engañados, o ten cuidado. Y esas son el tipo de palabras que ves a lo largo de las epístolas de Pablo. Así que vamos a empezar ahora con 1 Timoteo capítulo 1, y recordando ahora que Pablo acaba de ser liberado de su primera prisión y ahora está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo. Está bien, versículo 1 de 1 Timoteo capítulo 1, Pablo, un apóstol de Jesucristo, por el mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto, aquí lo está dejando nuevamente tan claro que su apostolado fue por el mandato directo del Señor mismo,
Estaba leyendo un libro sobre Pablo nuevamente la otra noche y cómo, incluso durante su vida, muchas de las personas de la iglesia primitiva, incluso algunos que habían sido sus conversos, estaban constantemente dudando o echando una mala luz sobre su apostolado. Y si recuerdas cuando enseñamos las cartas a los Corintios, señalé constantemente cómo tuvo que defender su apostolado. De hecho, una de las damas aquí me dijo hace un tiempo, ella dijo, sí, Pablo tuvo que defender su apostolado. ¿Tú defiendes a Pablo y nosotros te defendemos? Bueno, supongo que eso es lo que realmente importa. Porque verás, la gran mayoría de la cristiandad todavía deja a Pablo de lado y preferirían no tener nada que ver con él. Y sin embargo, vamos a demostrar que solo en este versículo el apostolado de Pablo es obligatorio para nuestra salvación y nuestra vida cristiana, así como nuestra esperanza para el final de la era de la iglesia. ¿Sabes? Estamos viendo más y más. De hecho, alguien me envió un libro de Tim LaHaye, uno de los autores de la serie de los que quedaron atrás. Serie. Y toda su premisa en este último libro que alguien me envió, no sé cuándo fue publicado, era justo lo que he estado diciendo en mis clases. Nunca he visto un ataque así. Sobre el rapto antes de la tribulación, como estamos viendo últimamente. Y de nuevo siempre es porque no quieren mirar la autoridad del apóstol Pablo. Está bien, así que Pablo ahora es un apóstol por el mandato de nuestro Señor y Salvador. Ahora, podríamos seguirlo y mostrarlo desde las Escrituras. Regresa conmigo, si puedes, al capítulo 9 de Hechos, que por supuesto es el relato de su conversión en el camino a Damasco. Y ahora vamos a cubrir todo eso, porque la mayoría de ustedes entiende cómo él era un... ¿Qué decir? Simplemente un verdadero fanático, judío. Él simplemente vivía y respiraba su religión, y él pensaba que cualquiera que hubiera abrazado a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel era un hereje y tenía que ser removido de Israel, y así es como su persecución intentaba hacerlo. Vaya, hablas de limpieza étnica. El viejo Pablo de Tarso tenía uno de los suyos. Él pensaba que podía literalmente limpiar a Israel de cualquier cosa que oliera a Jesús de Nazaret, y así que ahora está en su camino a Damasco. Y el único propósito es llevar a los judíos que están allí en Siria, que también habían abrazado a Jesús como el Mesías, aunque todavía estaban, por supuesto, en el judaísmo, y su único propósito es ir y arrestarlos y traerlos de vuelta a Jerusalén con la esperanza de que sean condenados y ejecutados. Está bien, ahora mientras él va, por supuesto el Señor lo encuentra, y ustedes conocen el relato, cómo lo hirió y cómo la luz lo cegó y cómo la respuesta de Pablo fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Está bien, ahora entonces los voy a llevar todo el camino hasta por cuestión de tiempo, hasta el versículo 11, donde el Señor no solo se encuentra con Pablo de Tarso en la carretera que lleva a Damasco, sino que también salta ahora a la ciudad misma para tratar con uno de estos judíos que se había convertido en creyente de Jesús de Nazaret, o lo que llamamos el Evangelio del reino. Ahora bien, aquí está. Versículo 11, y el Señor le dijo, es decir, a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Pregunta en la casa de Judas por uno llamado Solitarsis, porque he aquí él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Ahora, el versículo 13 lo dice todo. Ananías sabía todo sobre este tipo, y así Ananías dijo, Señor, he oído de muchos sobre este hombre y cuánto mal ha hecho a tus santos o a los judíos creyentes en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los sumos sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Ellos sabían cuál era su propósito. Él iba a arrestarlos y llevarlos de vuelta a Jerusalén. Con suerte que los condenaran a muerte o al menos los metieran en prisión. Está bien, ahora entonces, versículo 15.
Esta es la respuesta del Señor a Ananías. Pero el Señor le dijo, ve tu camino, porque él es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Ahora, ese es el mismo Señor hablando sobre por qué tiene a este Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Y luego en el versículo 16 dice, porque le mostraré cuántas cosas debe padecer por mi nombre. Ahora, aquellos de ustedes que han estado con nosotros a lo largo de las epístolas de Pablo, entienden cómo el hombre realmente sufrió una y otra vez. Y estoy seguro de que lo único que lo mantenía en pie era recordar cómo había perseguido a aquellos antes que él. Y sabemos que es parte integral del apostolado de Pablo, que él tendría que sufrir, así como él había hecho que otros antes que él también sufrieran. Está bien, entonces pasemos al capítulo 22 de Hechos por un momento, donde ahora Pablo repasa esa misma experiencia de conversión, pero en primera persona. Ahora en el capítulo 9, por supuesto, es Lucas contando el relato de ello, pero ahora en el capítulo 22 tenemos a Pablo regresando a Jerusalén después de haber estado en su ministerio entre los gentiles durante varios años. Y aquí es donde quiero mostrar que cómo debió haberle llegado al corazón al apóstol que iba a tener que ir a los gentiles porque era un buen judío, era un fanático religioso. Y luego que le dijeran que iba a ir a los gentiles, ahora ves, el paralelo a eso es Jonás. Y mucha gente no se da cuenta de por qué Jonás estaba dispuesto a caminar por la tabla en lugar de ir a Nínive, porque los judíos no tenían nada que ver con esos gentiles paganos, no tenían ningún concepto de que el Dios de Abraham alguna vez tendría tiempo para esos perros gentiles, como los llamaban. Ahora la percepción de este hombre no era diferente, y ahora tiene que ir a esos gentiles. Y así todo esto le pesa al hombre, además del hecho de que ahora va a tener que sufrir inexorablemente por ello. Está bien, así que ahora en Hechos 22 ha estado repasando su conversión allí, en los versículos 1 hasta el 16, pero ahora quiero usar estos versículos venideros para mostrar la mentalidad o la actitud del pueblo judío hacia los gentiles. Ahora, aquí está él. Él es el apóstol de los gentiles. Ha estado fuera ahora durante varios años y regresa a Jerusalén y se dirige a esta multitud judía. Ahora, en el versículo 17, mientras se dirige a esta multitud judía en Jerusalén, esto es lo que dice: y sucedió que cuando volví a Jerusalén, incluso mientras oraba en el templo, estuve en un éxtasis y lo vi, es decir, a Jesús de Nazaret, lo vi diciéndome: apresúrate, sal rápidamente de Jerusalén, porque ellos, los judíos, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ahora Pablo vuelve a hablar en primera persona y dice: y yo dije, Señor, ellos saben que estoy encarcelado y golpeado en cada sinagoga a los que creyeron en ti, y cuando se derramó la sangre de tu mártir Esteban, yo también estaba de pie, consintiendo en su muerte, y sostenía la ropa de los que lo mataron. Y él, de nuevo el Señor Jesús, desde la gloria, me dijo: sal, porque te enviaré lejos a los gentiles. Ahora, el siguiente versículo es lo que quiero que veas. El siguiente verso muestra la actitud de la gente común, judío común y corriente. Y estas eran las personas, por supuesto, que pensaban, al igual que Pablo de Tarso, antes de su conversión. Versículo 22, y ellos, su audiencia judía, le prestaron atención o lo escucharon hasta esta palabra, la palabra gentil. Y entonces levantaron sus voces y dijeron: quítalo de en medio, porque no es justo que él viva. Ahora, esa era la mentalidad de la población judía en el momento de la conversión de Pablo, y la suya no era diferente.
Y sin embargo, por supuesto, debido a su persecución, ahora sufría y padecía por el bien del Evangelio mientras salía hacia el mundo gentil. Está bien, ahora entonces, si puedo llevarte de vuelta a otro relato de cómo Pablo tuvo que lidiar con la gente de su propia raza, quiero traerte de vuelta a Hechos capítulo 15. Y una y otra vez, cuando enseño este capítulo en áreas donde nunca hemos enseñado antes, y si las personas nunca me han escuchado enseñar, cuando les mostramos estos versículos en Hechos 15, a veces se acercan, a veces media docena a la vez, y su declaración es, nunca supe que esto estaba en la Biblia. Pero esto es con lo que Pablo se enfrentaba. Ahora, todas sus pequeñas congregaciones eran probablemente muy parecidas a nuestros estudios bíblicos en casa. No eran congregaciones enormes, se reunían en casas y tan pronto como lograba establecer un pequeño grupo, se movía a otro lugar. Quiero decir, tenía mucho territorio que cubrir. Y tan pronto como se iba, esto es lo que sucedía. Está bien, leámoslo. Versículo 1 de Hechos 15. Y ciertos hombres que bajaron de Judea, es decir, de Jerusalén, enseñaron a los hermanos. En otras palabras, ellos entraban y aparentemente tenían suficiente conocimiento y autoridad como para usurpar una posición de enseñanza, y así enseñaban a estos creyentes gentiles a partir de la predicación de Pablo. Y esto es lo que dijeron: excepto o a menos que sean circuncidados según la manera de Moisés, no pueden ser salvos. ¿No es una afirmación bastante contundente? Eso es lo que estaban enseñando. Ahora el Evangelio de Pablo está bien en lo que abarca, pero eso no es suficiente. ¿Tienes que ser circuncidado? Ahora, la razón por la que también voy al versículo 5 es porque una vez leí un comentario donde decía que realmente no era un gran problema, porque después de todo los judíos sabían que no podían imponer la circuncisión a los gentiles, y así él desestimó un poco la idea. Pero no se detuvo con la circuncisión. Vas al versículo 5, no se detuvieron ahí. Mira lo que dice, versículo 5 del capítulo 15. Pero se levantaron ciertos de la secta de los fariseos que creían. En otras palabras, estos eran los fariseos religiosos de Israel que habían abrazado a Jesús de Nazaret. Eran creyentes, pero no sabían nada del evangelio de gracia de Pablo. Consecuentemente, ¿qué dijeron? Dijeron que era necesario circuncidarlos y ordenarles hacer qué cumple la ley de Moisés. Bueno, eso simplemente iba en contra de todo lo que dijo Pablo, porque ¿con qué empezó Pablo? No estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Y sin embargo, estas personas estaban diciendo, bueno, ahora uno solo no es suficiente, tienes que tener ambos. Está bien, ahora veamos cómo Pablo trata eso. Y vamos a Gálatas, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Ahora quiero comenzar con el capítulo 1. Lo siento por eso. Gálatas capítulo 1. Y esto es exactamente con lo que Pablo está lidiando, donde estos falsos maestros estaban entrando en sus pequeños grupos de creyentes allá, especialmente en Asia Menor, que ahora es Turquía, diciéndoles que el evangelio de Pablo por sí solo no era suficiente, que tenían que practicar la circuncisión y cumplir con la ley mosaica. Ahora mira lo que dice al respecto. Gálatas, primero, versículo 6. Él dice: me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó a la gracia. De Cristo a otro evangelio que dice no es otro. En otras palabras, no es totalmente diferente. Entonces, estos creyentes lo habrían reconocido, pero estaba tan sutilmente adulterado. Siguiente versículo, que dice no es otro. No vienen hacia ti con algo totalmente diferente, pero hay algunos que te inquietan y ellos pervertirían. ¿Ves? Perversión. Ahora, ya sabes, Pablo nos está advirtiendo constantemente sobre cualquier tipo de perversión de su evangelio. Y aquí está el más claro. No estaban simplemente tirando el evangelio de Pablo al viento y diciendo, oye, no tengas nada que ver con eso, pero estaban dejando ese conjunto y luego venían y le añadían
el cumplimiento de la ley, la circuncisión y así sucesivamente, lo cual por supuesto lo convirtió en una perversión. De hecho, recuerden que cuando enseñé a los corintios, Pablo usó el ejemplo de que él no vino con una Biblia adulterada, producto adulterado. Y te mostré, a partir del lenguaje griego, que fue cuando tomaron vino y lo diluyeron con agua y lo vendieron como si fuera lo auténtico. Bueno, eso fue una perversión. ¿Ese vino estaba adulterado? Bueno, eso es lo que estaban haciendo con el Evangelio de Pablo. No lo estaban tirando, lo estaban pervirtiendo. Y escucha, hoy estamos enfrentando exactamente lo mismo. Bueno, ahora entonces continuaré un poco más aquí en Gálatas. Ahora, capítulo 2. Porque quiero que entiendas eso. Cuando Pablo habla de su evangelio como si hubiera sido por medio del mandamiento del Señor Jesús, es que, de hecho, es diferente a cualquier cosa que incluso Israel haya escuchado antes. Así que ahora en Gálatas, capítulo 2, versículo 2, ahora esto es 14 años después de su conversión, así que ya ha estado allí entre el mundo gentil durante 10, 12 años, y ahora ha sido traído de vuelta a Jerusalén. Ahora, esta es la misma reunión que acabamos de ver en Hechos 15. Y así que ahora, dice en el versículo 2, subí por revelación. En otras palabras, no subió porque tuviera la idea de que era el momento de ir a Jerusalén. No fue a Jerusalén porque la iglesia de Antioquía pensara que debía hacerlo. El Señor lo instruyó. El Señor sin duda le impuso esto y le dijo, ahora, Pablo, es hora de que vayas y te reúnas con los líderes allá en Jerusalén. Así que dice, subí por revelación y comuniqué. Ahora, siempre me detengo en esa palabra. ¿No es así? Porque comunicar significa que se aseguró de que entendieran lo que estaba diciendo. Ahora, creo que todos hemos experimentado momentos en los que le hemos dicho a alguien algo y no lo entendieron en absoluto. Bueno, cuando comunicas no lo pierdes. Te aseguras de que entiendan lo que estás diciendo. Ahora, esto es lo que Pablo está diciendo. Cuando subió a Jerusalén, se aseguró de que Pedro, Santiago y Juan y el resto de los líderes entendieran de dónde venía. Ahora mira lo que dice. Y les comuniqué ese evangelio que predico entre los gentiles. Ahora verás cuando avanzas un poco más en este capítulo, se aclara que de hecho había dos mensajes. Ahora ya sabes, esto sorprende a la gente. Oh, simplemente pueden ponerse tan alterados. Recuerdo a un joven en algún lugar del este y ya había estado enseñando durante casi 2 horas. Empezamos a las 7 y eran aproximadamente las 9 menos cuarto. Y vaya, él estaba haciendo ejercicio y estaba tratando de interrumpirme. Y finalmente solo tuve que decirle que se callara y que hablaría con él cuando terminara. Así que volví después y él dice, ¿de dónde sacas esto de los 2 evangelios? Él dijo que nunca ha habido más de uno. Y yo dije, ahora, espera un momento. Espera un momento. ¿Quieres decirme que Adán y Eva fueron salvos al creer que Cristo murió y resucitó de entre los muertos? Él dijo, debieron haberlo hecho. Debieron haberlo hecho. Aún no se había inventado. La crucifixión fue una invención romana, ¿ves? Y así, no sabía qué decir sobre eso. Yo dije, está bien, solo pondré las palabras en tu boca. ¿Vas a decirme que Abraham fue salvado al creer que Cristo murió y resucitó de entre los muertos? ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Lo mismo, debió haberlo hecho. ¿Cómo podría hacerlo? Ninguna de estas cosas se había planteado y Pablo lo deja tan claro que era un misterio. Eso nunca se había revelado hasta que se le dio a él. Así que le dije, no tienes ningún fundamento para sostenerte. Pero ves, la gente se altera porque piensa que siempre ha habido un solo evangelio. Pero ahora mira lo que dice aquí en los pocos momentos que nos quedan. Verso 4. Estos son los judaizantes ahora, el liderazgo de Jerusalén, tratando de poner a Pablo y a sus conversos de nuevo bajo la ley. Y así, él dijo, debido a los falsos hermanos que no eran conscientes, que fueron introducidos y que entraron en privado para espiar nuestra libertad, viviendo en gracia, la libertad que tenemos en Cristo Jesús para que nos traigan a qué esclavitud. Y cada vez que Pablo usaba esa palabra, ¿de qué estaba hablando? La ley
Oh, querían traerlo de vuelta a la ley y bajo esclavitud. Siguiente verso. ¿A quién dice le dimos lugar por sumisión? No, no, por una hora. ¿Y eso qué significa? Para que la verdad del Evangelio pudiera continuar con ustedes y que no estuviera cubierta por el legalismo. Verso 7. Por el contrario, cuando vieron que el Evangelio de la incircuncisión, el de los gentiles, cuando vieron que el Evangelio de los gentiles me había sido encomendado, así como el Evangelio del judío fue encomendado a Pedro. Ahora, cada vez que enseño ese verso, ¿qué pregunto? ¿Cuántos evangelios tienes en ese único verso? Bueno, si puedes contar dos. Dos. El Evangelio de la incircuncisión es uno. El Evangelio de la circuncisión, según entiendo los números, es dos. Claro como el agua. Y ahora sabemos por el registro que así fue, y por eso había tanta fricción entre la comunidad judía y Pablo y sus conversos gentiles, y había... Todo lo que tienes que hacer es volver a algunos de los aspectos históricos de todo esto, y había tanta fricción. Está bien, pero entonces bajemos al verso 8. Porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de los judíos o la circuncisión, ese mismo, es decir, el mismo Dios, fue poderoso en mí hacia el otro segmento de la población gentil, y luego el versículo 9, y cuando Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser pilares, ya no lo eran, porque todo su, como quieras llamarlo, se estaba desmoronando. Ya no era el centro de todo, pero ellos todavía pensaban que lo era. Y así parecían ser pilares, y percibieron o entendieron la gracia que me fue dada. Me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de compañerismo. Fueron lo suficientemente caballerosos como para darse la mano y decir, está bien, Pablo, nos has convencido. Tu mensaje a los gentiles es para que lo tomes. Nos quedaremos con Israel. Y mira el versículo de nuevo. Y cuando entendieron la gracia que me fue dada, me dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de compañerismo, que nosotros, Pablo y Bernabé, deberíamos ir a los gentiles. Y ellos, Pedro, Santiago y Juan, y el resto de los líderes en Jerusalén, irían a donde? A Israel. La circuncisión. Y así, a lo largo de todo esto, tenemos este concepto de que, debido al mandamiento del Señor Jesús, el apóstol Pablo era, de hecho, el apóstol de los gentiles. Está bien, en el minuto o dos que nos quedan, tengo una porción más para probar que este hombre estaba escribiendo por inspiración. Él es el hombre de Dios para esta era de gracia, y eso estará en Efesios capítulo 3. Efesios 3. Dios mío, creo que podría enseñar estos primeros 9, 10 versículos todas las noches de la semana y nunca cansarme de ello. Porque es tan claro, es tan explícito, y sin embargo la mayoría de la cristiandad simplemente lo ignora por completo. Está bien, en Efesios capítulo 3, versículo 1, por esta causa. En otras palabras, todo lo que ha escrito en los primeros dos capítulos, lo más conocido supongo es el capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. Es el regalo de Dios. Y así, con eso como telón de fondo, dice, ahora entonces, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por ustedes, gentiles, si han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada a mí, ven qué claro es eso, Señor. Y luego llegas hasta el versículo 9, la piedra angular de todo, para hacer que todos los hombres vean cuál es la comunión del misterio. Es decir, todo este concepto de gracia que desde el principio del mundo ha estado oculto en Dios, el Dios que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo el hombre? Que todo lo que él está llevando al mundo gentil había estado guardado en secreto en la mente de Dios. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios.
Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en videotape. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick.